Muy buenos días. Muy buenos días. Nos sentimos muy honrados. Buenos días. Muy honrados nos sentimos con la presencia de cada uno y cada una de ustedes en este seminario permanente INTEC 2022. Saludamos y agradecemos la presencia del doctor Armando Barrios. Él es nuestro vicerrector de investigación y vinculación del INTEC, y con él a todos los demás directivos, coordinadores académicos, docentes y sobre todo a los estudiantes que nos acompañan en esta mañana. Gracias especiales también para las personas que desde diferentes instituciones gubernamentales y organismos privados nos acompañan presencial y de forma remota, pues estamos transmitiendo a través del canal institucional INTEC RD. Saludos a nuestro conferencista principal, el profesor Martín Meléndez, y a las personas que presentarán sus puntos de vista sobre este relevante tema. Lidibeth González, del Ministerio de Medio Ambiente, el señor José Raúl Pérez, del INDRI, el ingeniero Rafael Damirón Dixon, consultor, especialista y experto en el tema de agua, Juan Mancebo, del Departamento de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. Para la información de ustedes, hemos habilitado una conexión a Internet para que puedan conectarse, mantenerse y compartir informaciones en las redes sociales. La red de conexión es semper@intec. Ustedes la buscan en su móvil, semper@intec, y la contraseña es Semper 2022. La S solo mayúscula, Semper 2022. El Semper INTEC, el seminario permanente, es un espacio creado para la divulgación, conocimientos y diálogo entre los principales actores de una temática que sea relevante para todo el país. En esta segunda ocasión, el Semper, el tema que analizamos es la gobernanza y la gestión del agua. Y las palabras introductorias de este segundo seminario permanente INTEC las ofrecerá el vicerrector de investigación y vinculación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el doctor Armando Barrios, a quien le cedo este espacio. Muy buenos días a todas y todos. Un gran gusto para nosotros tenerlos acá en nuestra casa, en INTEC. En nombre de las autoridades, bienvenidos. Tenemos unos invitados de lujo hoy, no podíamos tener mejor grupo de panelistas, acompañando por supuesto a nuestro expositor principal. La dinámica del Semper, y esto vamos a estar hablando a lo largo de la actividad sobre eso, es una dinámica muy particular porque no es un simple evento al que se viene a hablar de un tema. Previo a llegar acá, hay un experto conjuntamente con otros expertos que trabajan en un documento, y ese documento es la base sobre la cual se hace la exposición, se hacen los comentarios, independientemente de que se puedan abrir algunos temas adicionales. Y eso cambia en algún sentido la contribución que en el INTEC queremos hacer sobre estos temas, porque es un tema pensado cuidadosa y rigurosamente a partir de investigación, que es lo que nos caracteriza. Yo creo que no podíamos haber escogido un tema que fuera más transversal e impactante que este. Agua es medio ambiente, agua es salud, y podría seguir, pero agua por sobre todas las cosas es calidad de vida. Nuestra calidad de vida en una medida significativa se juega en el agua. Y no estoy hablando por hablar. Pónganse por un momento, sientan por un momento lo que representa cada vez que se nos va el agua. Cada vez que sentimos que el agua que podemos estar tomando no tiene la calidad de vida. Y así sucesivamente, para que veamos la trascendencia que estas cosas tienen. Y el título que hemos escogido es un título que no es casual. Es un título que, si me lo permiten, en algún sentido trasciende un mundo que es tradicionalmente un mundo fundamentalmente pensado a partir de la ingeniería. Con todo respeto,
Excúsenme, yo soy economista y no puedo evitar decir cosas como esta. No tengo la menor duda que ese es el punto de partida para el tema, pero como ha mostrado la economía en los últimos por lo menos 70, 80 años de producción intelectual con premios Nobel en camino y ahí recibidos, sin los incentivos correctos no hay sistema que se desarrolle. Entonces, el diseño de los mecanismos adecuados para que tengan los incentivos para generar las conductas correctas en los diseñadores de política pública, en quienes van a gestionar los sistemas, etcétera, etcétera, es un elemento fundamental. Y eso es parte importante de la primera palabra que está ahí, gobernanza. Gobernanza es eso. Gobernanza no es solo un término que está de moda, es cómo diseñamos las reglas del juego para generar las conductas virtuosas que se esperan de un sistema. Y por supuesto ahí hay una cantidad de desafíos enormes. Sabemos que hay buenas prácticas internacionales de países que, digamos, están un poco más adelante que nosotros, pero evidentemente no podemos copiar mecánicamente lo que otros hacen porque tenemos una realidad particular, una realidad dominicana, y por consiguiente el sistema debe ser aplatanado en elementos que no son ahora solamente técnicos, sino inclusive culturales. Esos son parte importante de los desafíos que tenemos acá. Competir, otro de los desafíos, por recursos, es otro desafío importantísimo, un reto fundamental. Cada sector en particular está permanentemente pidiendo, yo quiero que me den el 3%, el 4%, el 5%, etcétera. Imagínense un presupuesto cargado de 20 sectores que pidan que les den el 4%. No hay Producto Interno Bruto que aguante eso. Eso no hay manera. O sea, desde el punto de vista de la gestión fiscal no hay manera de tener algo como eso. Entonces, el tema de presupuesto, de tener que competir con otros sectores que también están pidiendo que se les apoye, educación, salud, otros servicios públicos, etcétera, etcétera, es otro desafío fundamental que tenemos por delante. Los recursos siempre son escasos. Por consiguiente, el tema de la gestión es un tema esencial. Bueno, a mí no me tocaba aquí hacer una charla porque para eso están los expertos, pero no quería dejar de decir algunas cosas de estas que les estoy diciendo acá. Aprovecho y le doy la bienvenida a nuestro vicerrector académico. Gracias, ingeniero Arturo del Villar, por estar acá y acompañarnos. Y nada, espero que tengamos una jornada maravillosa, como ya saben, y vamos a explicar luego con más detalle. No solamente vamos a tener la conferencia principal a partir del documento, ese lujo de panelistas que tenemos acá acompañándonos, sino que luego vamos a trabajar con unas mesas de trabajo que a partir otra vez de lo que son las presentaciones del documento, de los panelistas, etcétera, etcétera, vamos a poder tener la posibilidad de hacer nuestros aportes para que ese documento se enriquezca y haga parte fundamental de la discusión del tema del agua en la República Dominicana. Que tengan una feliz jornada, mucho éxito y disfrútenlo. Muchas gracias al doctor Armando Barrios, vicerrector de Investigación y Vinculación del INTEC, por sus palabras. Antes de pasar a la presentación principal de esta mañana, quisiera explicar la dinámica de trabajo que ya había anunciado el vicerrector. Luego de la exposición central, 4 personas presentarán sus puntos de vista sobre el tema, 4 expertos en el tema del agua. Y luego tendremos 4 mesas de trabajo con temas específicos. La idea es que ustedes, cada autor, pueda unirse a la mesa que esté trabajando el tema de su interés, y voy a mencionar los temas inicialmente. Mesa 1 va a estar trabajando agua potable, saneamiento, agricultura, un derecho a una transformación eficiente. La mesa 2, el tema es recursos hídricos, agua y energía. La mesa 3, marco legal e institucional. Y la mesa 4 trabajará el tema de adaptación climática. Como le dije, estén atentos a las conferencias, a las exposiciones, tomen notas para que lleven sus pensamientos, sus sugerencias, sus conclusiones a las mesas. Más adelante voy a compartir más detalles de los trabajos que se van a hacer en ese momento. Nos preparamos ahora para escuchar la presentación del documento titulado Posición del INTEC
ante la problemática del agua en la República Dominicana, una aproximación académica a la política de gestión del agua. Y esta presentación estará a cargo del ingeniero Martín Meléndez, como es conocido. Él nació un 7 de junio del año 1955 en la ciudad de La Vega. Desde muy temprana edad, junto a su familia, se trasladaron a vivir a Santo Domingo y aquí, pudo estudiar la primaria en el Carol Morgan y la secundaria en el Colegio Dominicano de La Salle. Hace ya 50 años que se graduó de bachiller. Está casado con 3 hijos y 2 nietas. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1980, egresa. El paso por el país del ciclón David lo marcó fuertemente, lo que lo motivó a hacer una especialidad en gestión de desastres en Birmingham, Inglaterra. Regresó a la República Dominicana a trabajar con una institución suiza, el Grupo Sofonías, en la que laboró hasta el año 2005. Simultáneamente cursó la maestría en Ciencias de la Construcción para Regiones Tropicales en Desarrollo, mención en Hidráulica, y lo hizo en la Universidad Central de las Villas Santa Clara, en Cuba. Su trabajo lo ha llevado a tener experiencias prácticas en países como Indonesia, Nicaragua, Ecuador, Namibia, Ghana, entre otros. Desde el año 2006 es docente pleno en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, donde imparte la clase Mecánica de Fluidos e Hidráulica de la Ingeniería 1 y 2. Con ustedes, el profesor ingeniero Martín Meléndez. Muy buenos días a todos. Quiero empezar mi ponencia con una frase que creo que todos los que tenemos más de 35 años todos lo hemos oído. Se llama, yo no sé si todos se acuerdan aquella frase de la radio de H&N: el agua es vida, no la desperdicies. Y para mí, yo no sé si fue esa frase o que la que me llevó a mí a estudiar, a irme por el área de las aguas en la ingeniería. No quiero dejar de mencionar mis profesores, todos influenciaron muchísimo, pero esa fue la parte más importante. En el día de hoy, nosotros queremos dar la posición institucional ante la problemática del agua en la República Dominicana. Este documento que yo voy a exponer hoy fue preparado por diferentes académicos e investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo como una propuesta al compromiso nacional por el Pacto por el Agua. En la ponencia, no sé, ay, ¿qué es esta? Perdón. En esta vamos a tener no tengo. Vamos a hacer una pequeña introducción. Después vamos a tener unas recomendaciones sobre el documento compromiso, un análisis de la situación del agua en la República Dominicana con algunas recomendaciones y por último las capacidades instaladas para ejecución de proyectos y servicios que tiene el INTEC. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo
a lo largo de su trayectoria en los 50 años, ha mantenido y profundizado en su identidad como universidad privada sin fines de lucro, de finalidad pública, comprometida con la transformación social del país y la promoción continua de la calidad de vida de sus habitantes y la preservación y desarrollo de su patrimonio moral y material para legarlo mejorando a las siguientes generaciones por venir, mediante la educación superior, el desarrollo de la cultura, la investigación y la divulgación científico y tecnológica. Consecuentemente, como parte de sus actividades misionales de formación y docencia, investigación, servicio y extensión, el INTEC ha jugado un papel como espacio de conocimiento, debate y concertación participativo y plural de los principales temas de orden económico, social, educativo, científico y tecnológicos en la agenda nacional. Al hacerlo, la universidad ha enfatizado siempre su postura constructiva, asociada al mismo tiempo de academia independiente. Entre los ámbitos privilegiados por el INTEC siempre ha estado, discúlpenme. Entre los ámbitos privilegiados por el INTEC siempre ha estado los que se conciernen al medio ambiente, a nuestros recursos naturales, al cambio climático, siempre en su interrelación con otros vectores y sectores de la sociedad. La producción científica en estos ámbitos es inigualable, así como su insistencia en encontrar un área académica de ciencias básicas y ambientales como un indicador de sus prioridades, especialmente si se considera su naturaleza de universidad privada y se evalúa al respecto en un subsistema del sistema completo de la educación superior. En la actualidad, la oferta académica del INTEC incluye 2 programas de doctorado de alto rigor académico en ciencias ambientales y ciencias energéticas para el desarrollo sostenible. El doctorado en matemática, primer doctorado universitario, interuniversitario, donde participan INTEC, UAS y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y el doctorado de Ciencias Sociales. Cuenta con una infraestructura académica de apoyo que incluye al Centro de Estudios Ambiental, CEGA, al Laboratorio de Servicio Analítico y del Observatorio de Clima y Resiliencia, entre otros recursos y aspectos a mencionar en la vida institucional del INTEC. Por todo lo anterior, la comunidad académica del INTEC desea dejar plasmada su posición institucional ante la problemática nacional de un manejo eficiente de nuestros recursos de agua, dándole un gran énfasis al manejo de los recursos de agua a través de las diferentes cuencas hidrográficas de nuestro país. Hacemos esto con la esperanza de estar contribuyendo, que nuestra contribución sea ponderada y contribuya con el debate constructivo en el plano académico y de manera particular con una mejor formulación de políticas públicas y acuerdos sociales respaldados por el pensamiento y la praxis científicas y con una orientación a los mejores intereses de la sociedad dominicana en favor de un desarrollo sostenible. Vamos ahora a hablar sobre las recomendaciones, sobre los compromisos, de este documento. Un manejo adecuado de nuestras cuencas hidrográficas con el fin de eficientizar nuestros recursos de agua se hace no solo imperativo,
sino una tarea impostergable e inmediata si queremos heredar a las generaciones futuras una República Dominicana con cierta probabilidad de sobrevivencia y adaptabilidad a las consecuencias inevitables a las que estaremos sometidos gracias al cambio climático. Se hace urgente que todas las instancias nacionales ligadas de alguna manera a la problemática del agua debemos de definir y adoptar un plan estratégico de acción a corto, mediano y largo plazo que asegure enfrentar de manera integral la gestión del recurso agua y sus servicios ecosistémicos, valorando su importancia ambiental, social y económica. En ese sentido, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo considera que la problemática ambiental y la social asociada directamente a este recurso es de suma complejidad. INTEC reitera nuestro compromiso para abordar estrategias impostergables para una eficiente conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y uso de las aguas, en todas sus dimensiones, de manera ambientalmente sostenible, y en ese sentido estamos dispuestos a servir como un centro de discusión técnico-financiera para el desarrollo de una política nacional de agua. Las importantes desigualdades sociales y la ubicación geográfica de la República Dominicana nos colocan entre los países con más alta vulnerabilidad ante el cambio climático, lo cual es un factor que, aunado a un indiscriminado uso del recurso agua y un desarrollo socioeconómico planificado y regulado de forma ineficiente, se han convertido en nuestra mayor amenaza. Estos efectos, debidos al cambio climático, pueden traducirse en la reducción de la tasa de crecimiento de algunas regiones del país, pudiendo llegar estas a ser hasta un 6% del Producto Interno Bruto. La certidumbre de nuestra problemática hídrica es un hecho irrefutable y deja a nuestro país en una posición de vulnerabilidad ambiental, social y económica, que bien podría traducirse en posibles conflictos sociales, políticos y económicos. El agua es un recurso natural que impone estrategias de actuación y planificación, contemplando en primer lugar la adecuada conservación y gestión de las cuencas hidrográficas como eje fundamental para sostener dichos recursos. El estado actual de degradación de nuestras principales cuencas hidrográficas pone en riesgo cualquier criterio que se adopte en cuanto a las obras de ingeniería contempladas en el presupuesto presentado. Se hace imperativo que las cuencas hidrográficas de nuestro país sean rescatadas y manejadas de forma eficiente, de forma que sirvan de eje primordial en la conservación, desarrollo y uso de cada una de ellas y por consiguiente de nuestro país. De seguir el curso actual como estamos utilizando nuestros recursos hídricos, los mismos se hacen insostenibles por la ineficiente e irresponsable utilización de las aguas. De acuerdo a lo expuesto por el ingeniero Gilberto Reynoso, director ejecutivo del Gabinete del Sector Agua en su ponencia, Socialización del compromiso para un pacto por el agua en el sector académico, estamos abocados sin lugar a dudas a la utilización ineficiente e irresponsable del uso de nuestras aguas, con consecuencias tan funestas como la degradación y erosión de los suelos, el aumento de crecida de los ríos e inundaciones,
la reducción del flujo base hacia los ríos, sedimentación de ríos y embalses y la degeneración de la calidad de la vida. Según los datos publicados en el documento de compromiso, apenas el 1% de los recursos para el pacto se dedicarán a la gestión integrada de cuencas o a la conservación del recurso agua. Esto no es coherente con los principios en que se fundamenta el pacto. La obra de infraestructura no produce agua, las cuencas lo hacen. En un país donde los modelos climáticos pronostican menos precipitación en los próximos 30 años, la inversión en el Estado y en la gestión de nuestra cuenca debe ser priorizada. Por esta razón, es hacia allá que... discúlpenme, es que es hacia allá que tengo que cambiar el... Yo le estoy dando hacia donde no tengo que darle. Por esta razón, desde el INTEC consideramos importante incrementar al menos a un 10% el monto de inversión que será adjudicado a la gestión sostenible e integral del recurso agua, así como a la protección de los demás ecosistemas que garantizan la disponibilidad del agua dulce en el país. Según el presupuesto adjunto al documento de compromiso, esta previsión permitirá asignar recursos imprescindibles a proyectos de gestión integral de cuencas hidrográficas, evaluación de las condiciones actuales de los diversos paisajes ecosistémicos para la evaluación de diferentes escenarios y proyecciones bajo una multiplicidad de supuestos, proyectos de capacitación, fortalecimiento institucional y acompañamiento de las organizaciones nacionales, regionales, municipales y locales asociadas a la gestión de este importante recurso. Desarrollar sistemas de monitoreo de data hidroclimatológica que permitan elaborar modelos matemáticos de evaluación permanente y detección de alertas tempranas ante eventos de naturales extremos. El presupuesto asignado a la gestión integral del recurso agua debe incluir adicionalmente la valoración de los servicios ecosistémicos, incluyendo el servicio hídrico, a los servicios que generan los insumos técnicos y económicos requeridos para aplicar el pago de tasa por servicios ambientales, establecido en la Ley 4418, promulgada en el año de 2018, y elaborar el reglamento requerido para su aplicación a fin de viabilizar la ejecución y puesta en marcha de los mecanismos financieros y administrativos para la implantación del sistema de pago y compensación referidos por esta ley. Por otro lado, hay temas ausentes en el documento o que no se traducen en proyectos de inversión. Tal es el caso de la reutilización de las aguas residuales, el uso de tecnologías adecuadas a las condiciones de desarrollo culturales de nuestro país, como podría ser la adopción de las normas ISO para sistemas individuales de disposición de aguas residuales y excretas, en lugar de solamente construcción de alcantarillado o el uso de sistemas basados en naturaleza para el tratamiento de agua a bajo costo. Finalmente, la adaptación al cambio climático, aunque mencionada en parte, no se refleja en la inversión, como tampoco aparecen en los estudios ambientales necesarios para asegurar la decisión de diseño de los proyectos incluidos en el plan de inversión que sea idóneas. La adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental requieren no solo de obra gris, sino en un entorno habitante que debe incluir capacidades de predicción climática, monitoreo en todas las variables involucradas en la gestión integral del agua, en escenarios de cambio climático y creación en un entorno
que permita la adecuación, gobernanza del agua y la provisión efectiva y eficiente de los servicios. Finalmente, en INTEC observamos que apenas el 0.1% de los fondos se han destinado al fortalecimiento institucional. La cantidad de agua que se extrae de las cuencas de los ríos Nizao, Jaina y Ozama para abastecer en la ciudad de Santo Domingo el día de hoy debería de ser suficiente para que todos tengamos en nuestros hogares agua 24/7. Los problemas actuales de agua de Santo Domingo y en muchas otras localidades del país están relacionadas con debilidades de gestión, mantenimiento y operación del sistema, con cuencas insuficientes y mal manejadas, con debilidades en los estudios que sirvieron de base a los diseños y con vicios de construcción, más que con falta de infraestructura como tal. Sin embargo, nos planteamos invertir más de 8.500 millones de dólares en nuevas infraestructuras y apenas 15 millones en el fortalecimiento institucional. Parecería un sinsentido. Hay que atender los temas de base antes de invertir más dinero en infraestructura, que como tantas en el país, nunca llegan a funcionar por falta de supervisión o inadecuado diseño o porque se adquirió una tecnología para la cual no se puede sustentar las refacciones. Abordar estos importantes temas permiten asegurar inversiones de infraestructura sustentable a largo plazo, el uso eficiente del recurso agua y el establecimiento de prioridades de actuación. Hacia allá. Veamos ahora el análisis de la situación de agua en la República Dominicana, nuestras recomendaciones. La Constitución de la República Dominicana del año 2010 establece que el agua es un recurso estratégico y el acceso al agua potable es un derecho y tiene prioridad para la asignación de los recursos hídricos. También la Carta Magna define el agua como un bien público que no puede ser de propiedad privada y al mismo tiempo contempla que el Estado puede privatizar los servicios públicos y no hacer excepciones para el agua. La gestión del recurso hídrico y de los derechos de agua fueron regulados inicialmente por la ley del año de 1962. En el año de 1965 se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, encargado de la implementación de la Ley 5852 y del desarrollo de los recursos hídricos para uso agrícola, el uso del agua subterránea y su protección. Fueron regulados en el año 1969, también bajo la jurisdicción del INDRI. Estas leyes están todavía en rigor en el día de hoy. En el año 2000, la Ley 6400 crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, transfiriendo la rectoría sobre los recursos hídricos y la autoridad específica para regular la explotación de aguas subterráneas al nuevo ministerio. Esto ha creado responsabilidades superpuestas y vacíos regulatorios. Desde hace casi 30 años, se discuten propuestas nuevas legislativas para modernizar el marco legal de la gestión de los recursos hídricos, separando los niveles de política y reglamentación del desarrollo y operación, mantenimiento de la infraestructura. La ley de agua o de recursos hídricos debe procurar
tres cambios importantes. De acuerdo a los registros históricos que INTEC tiene a su disposición, el agua potable y el saneamiento se legislaron por primera vez en la década de 1930 como parte de un código de salud pública del país. La ley de 1962, con la creación del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, INAPA, es la primera legislación moderna en el área. INAPA fue creada bajo el Ministerio de Salud Pública para brindar servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional. Posteriormente, a medida que crecieron los centros urbanos, se crearon nuevos acueductos y corporaciones de alcantarillado. La CAS en el 1973 para la ciudad de Santo Domingo, Corazán en 1977 para Santiago, la segunda ciudad más grande, y otras 6 denominadas colectivamente las CORAS. Desde 1997, otras instituciones como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Instituto de Aseguramiento de la Calidad y los gobiernos municipales también están involucrados en el sector. Desde finales de la década de los 90 se discute una reforma a este marco legal e institucional. Un marco legal moderno aseguraría la separación de los roles, evitando que las entidades de prestación de servicios sean a su vez reguladoras de los servicios que prestan. El Plan Hidrológico Nacional, INDRI 2012, en su análisis concluyó que el desempeño del sector agua de la República Dominicana se ha visto significativamente afectado por un arreglo institucional que se caracteriza por la falta de definición de roles, coincidencia de roles superpuestos dentro de la misma institución, coincidencia de roles en diversas instituciones, entre otros aspectos. El Plan Hídrico Nacional señala que en la práctica las funciones reguladoras y de rectorías existentes no están cumpliendo y la brecha y superposiciones crean una ausencia planificada efectiva a todos los niveles. Entre el año 2000 Entre el año 2000 y 2017, la cobertura del agua en la República Dominicana pasó del 90% al 97% de los hogares. La tasa de acceso al saneamiento domiciliario pasó de un 78% a un 84% en el mismo periodo. A pesar de este gran progreso, existe una necesidad significativa de inversión adicional para poder cerrar la brecha en la calidad del servicio y en la protección de los recursos. Menor cobertura y menores estándares de servicio para las áreas rurales, particularmente en las regiones más pobres, como es la frontera con Haití, y la falta de información suficiente y oportuna para la gestión del servicio y la toma de decisiones. Por ejemplo, se estima que las pérdidas de agua de hasta un 60%, pero los sistemas carecen de instrumentos para poder determinar la eficiencia real. El servicio de agua potable y saneamiento es brindado por 9 diferentes instituciones gubernamentales descentralizadas que cubren diferentes áreas del país: INAPA, CAS, Corazán, Coramoca, Cora Romana, Cora Vega, Cora Bonao, Cora Montecristi y Cora Puerto Plata. Cada una de estas entidades logra distintos niveles de eficiencia en cuanto al índice de potabilidad y porcentaje de pérdidas, coberturas de servicios y niveles de recolección, tratamientos de agua potable y residuales, entre otros. De los 1.772 sistemas públicos de aguas en operación
en el año 2019, cifras oficiales indican que 829 son pequeños sistemas operados por asociaciones de usuarios bajo la supervisión de INAPA. La medición macro y micro en los barrios con una buena presencia en línea de monitoreo en tiempo real, de los sistemas de abastecimiento de aguas, es decir, los acueductos, permite la identificación y corrección de fugas, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura envejecida, incluyendo almacenamientos al mantenimiento de plantas de tratamiento y equipos de desinfección. Nos enfrentamos a una población que afecta a todo el sistema. Se hace impostergable el tema de la medición no solo en las redes, sino en todo el sistema. Se necesita llevar un estricto balance del recurso agua, lo que se emite y lo que se gasta, para poder definir una política adecuada de cobro que garantice cubrir los gastos e incentive el ahorro en todos los sectores de nuestra sociedad. Los aspectos comerciales del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento son otra área importante de oportunidad para mejorar. Las tarifas son en general insuficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento de los sistemas y no suelen estar vinculados al consumo medido. Los proveedores de servicio estiman que recuperan menos del 30% de sus costos operativos. Los sistemas están fuertemente subvencionados. Es necesario lograr que los subsidios sean transparentes y focalizados en nuestras necesidades. Existe una fuerte oposición pública a la noción de privatizar los servicios de agua potable y saneamiento en la República Dominicana. Al mismo tiempo existen niveles de confianza excepcionalmente bajos en la calidad del agua suministrada. Esto, irónicamente, se traduce en personas que gastan cantidades relativamente mayores como porcentaje de sus ingresos en aguas embotelladas para la ingesta y la cocina. Hasta el 91% de la población adquiere agua embotellada a diario para el uso en su casa. Si bien la agricultura representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto, es responsable de cerca del 70% de la demanda de agua total en la República Dominicana. Según datos del INDRI, el país cuenta con una importante infraestructura de riego que cubre un área de 330.402 hectáreas y atiende a 89.317 usuarios en 288 sistemas de riego. La eficiencia general del riego se ha estimado en un 20%. Las 34 presas existentes tienen una capacidad de almacenamiento de 2.191 millones de metros cúbicos. El impacto de sedimento en los embalses asciende a una pérdida anual cercana al 1% del volumen total en promedio. Según estimaciones del INDRI, las regiones con mayor dotación de infraestructuras de almacenamiento son el Yaque del Norte, Yuna-Camú, Yaque del Sur y el Osama-Nizao, en la que también se encuentran las mayores demandas de agua para riego y otros usos. De las 34 presas existentes, 17 son multipropósito, 5 son exclusivamente para regular caudales para centrales hidroeléctricas, 8 son exclusivamente para riego y 2 son presas de relaves. De las presas multipropósito,
26 sirven en la zona de riego con un área de aproximadamente 150.000 hectáreas y 12 sirven a un sistema de agua potable. Se están construyendo una nueva presa multipropósito en la cuenca del Yaque del Sur, la presa de Monte Grande. Previo a la publicación del documento de compromiso, se había identificado 3 nuevas presas con proyectos prioritarios. Guayubín, que se encuentra en la etapa de evaluación de impacto ambiental en la región del Yaque del Norte, Guaigüí y Alto Yuna, ambas de estas regiones en el Yuna, y aún se encuentran en la etapa de la planificación. Según el precenso nacional del 2015, existían 319.696 unidades productivas en el país, con una superficie total de 1.88 millones de hectáreas. De este total, 7.214 hectáreas se dedican a la producción agrícola, 562.724 a la ganadería, 460.880 hectáreas a la ganadería y agricultura y el resto a bosques ornamentales. Aproximadamente el 80% del valor de la producción agrícola se genera mediante cultivos anuales. Por grupos de cultivo, el 28% de las unidades productivas se dedica a cereales, léase arroz y maíz, el 24% a frutas y frutos secos y el 17% a cultivos de bebidas y especies. El arroz se produce principalmente en las zonas de regadío y es uno de los responsables del elevado consumo de agua. Otro cultivo de alto consumo del agua es el aguacate. Se ha ubicado en las zonas de montañas que deberían estar dedicadas a la protección del recurso y de la biodiversidad. El éxito económico y social de los proyectos agrícolas financiados por el Estado es evaluado de manera independiente, por lo que los aprendizajes no necesariamente se incorporan en los nuevos proyectos. En los últimos años ha habido algunas inversiones en agricultura climáticamente inteligente, apoyados con fondos de agencias de cooperación internacional y entidades privadas. El gobierno de la República Dominicana está comenzando a incluir conceptos como el aumento de la eficiencia del uso del agua en la agricultura, el aumento de la resiliencia de los cultivos y el seguro indexado en su planificación sectorial. El INTEC considera que las medidas que deben priorizarse para mejorar la resiliencia del sector agrícola y para mejorar la eficiencia del agua en la República Dominicana deben incluir, primero, la protección de áreas captadoras de agua con un manejo forestal adecuado, el uso de estanques artificiales para almacenar agua para riego y consumo de ganado. Esto se está promoviendo como una medida de manejo de la sequía y para mejorar el funcionamiento de los sistemas de riego, evitar pérdidas y facilitar turnos de riego. Y tercero, la extensión de áreas de regadío a suelos especialmente aptos para cultivos hortícolas. La participación, vamos a ver ya para que Caña no me le dé un infarto. Permítanme terminar 2 diapositivas. Lo que tiene que ver con agua y energía. La participación real en la generación varía según el mes. Los altos costos iniciales, la falta de experiencia local y la falta de infraestructura política de apoyo se han destacado en las principales barreras para la adopción
de más rápidas de energía renovable. El gobierno dominicano anunció el 26 de febrero del 2021 la aprobación de 10 nuevos proyectos con un total de 800 megawatts de capacidad adicional de energía renovable, principalmente eólica y solar. Las fuentes de menor convención, como son las energías de los mares y las olas, aún parecerían opciones obvias para una nación insular, no forman actualmente parte de ningún plan público. El documento compromiso incluye varios proyectos de grandes presas con fines hidroeléctricos, cuyos impactos ambientales deben ser cuidadosamente evaluados para no caer en los fallos recientes. La práctica de desarrollo insostenible han afectado gravemente a los ecosistemas naturales necesarios para la producción de agua y para la adaptación al clima. En consecuencia, en las cuencas hidrográficas superiores, las prácticas agrícolas insostenibles a menudo conducen a la deforestación, la erosión y la contaminación en última instancia, afectando el medio ambiente marino. La minería irresponsable a ciertos ambientes o de dicha extracción de materiales de la construcción, entre las causas que más daño han hecho al recurso del agua en nuestras cuencas. Posteriormente, nosotros queríamos presentar, para terminar, las posibilidades que tiene INTEC para poder ayudar a resolver estos problemas. Nuestras ofertas académicas con las maestrías que estamos dando, una maestría en ingeniería sanitaria, maestría en ciencias ambientales, maestría en manejos de recursos hidráulicos y la maestría en gerencia de calidad productiva. A la vez, estamos teniendo doctorados en ciencias ambientales, en ciencias sociales y en gestión energética para el desarrollo sostenible. Además de eso, damos diversos diplomados, cursos, talleres de formación integral. Tenemos varios centros de servicios de investigación, como el Centro de Gestión Ambiental, el Centro de Estudio de Género, el Observatorio de Cambio Climático y varios laboratorios que pueden servir a nuestras utilidades, como son el Laboratorio de Servicio Analítico Ambiental, el Laboratorio de Nanotecnología, Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica y el Laboratorio de Ahorro de Eficiencia Energética. Tenemos varias líneas de investigación que se están llevando y hemos hecho unas líneas de propuestas de trabajo que pudieran servir para el desarrollo de la República Dominicana. Quiero terminar esta ponencia utilizando una caricatura que la utilizó el ingeniero Gilberto Reynoso en su ponencia Brecha y Riesgo Hídrico en el Territorio Nacional. Él terminó su ponencia con esta caricatura. Y yo pienso que me caía como anillo al dedo y por eso se la vamos a decir entre comillas, se la estoy robando para mi ponencia también, aunque le estoy dando los créditos de que viene de su ponencia. Creo que si nosotros no cambiamos nuestra forma de actuar, no vamos a estar muy lejos en un futuro. Muchísimas gracias. Las gracias al profesor Martín Meléndez por presentarnos el documento que recoge la posición del INTEC ante la problemática del agua en la República Dominicana, una aproximación académica a la política de gestión del agua. Ahora vamos a pasar a escuchar
la exposición de diferentes personas, expertos en el tema del agua, referente a la posición de INTEC que acaba de presentar el profesor Meléndez. Quiero excusar a la doctora Lidibert González, que tuvo que retirarse por un imprevisto que surgió en su oficina del Ministerio de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella era una de las expositoras. Seguimos entonces. Invito a José Raúl Pérez del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos a ocupar una de las sillas que estamos acá para luego conocerlo a los tres y que luego cada uno haga su exposición. Él es egresado del INTEC en Ingeniería Civil, tiene una maestría en Ingeniería Hidráulica en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y otros estudios de posgrado en Ingeniería de Costas en el International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, el IHE. Eso es en Holanda. Su experiencia y ejercicio profesional es de unos 25 años en temas como planificación de recursos hídricos. Actualmente colabora en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Invito también al ingeniero Juan Mancebo. Él es el director del Departamento de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. Es ingeniero agrónomo, actual director, como dije, del Departamento de Gestión Ambiental y Riesgo y Cambio Climático. Por 10 años estuvo a cargo del proyecto de las comunicaciones nacionales de República Dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante ese periodo se elaboraron la primera y la segunda comunicaciones nacionales del país. Representó a República Dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés. Y finalmente invito al ingeniero Rafael Damirón Dixon, experto en hidrogeología e hidráulica. Él es ingeniero, posee más de 50 años de ejercicio profesional en el área de hidrogeología e hidráulica, drenaje vial y agrícola. Ha dirigido estudios hidrogeológicos de campo con extensas campañas de perforación. Ha realizado estudios de acuíferos, incluyendo modelación análoga y digital. El ingeniero Damirón es además ingeniero de sistemas y posee experiencia en el desarrollo de bases de datos y sistemas expertos, incluyendo uno sobre los acuíferos en la República Dominicana. Iniciamos entonces escuchando la exposición primero del ingeniero José Raúl Pérez, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Muchas gracias. Para el INDRI es un placer que nos den la oportunidad de comunicar algunos mensajes en este evento, en el seminario permanente de la realidad dominicana. Hablando de anuncios, profesor Meléndez, había un anuncio de una puerta de seguridad que decían que son más duras que la realidad. Entonces parece que la realidad es un poco dura a veces, o no tan agradable como quisiéramos. Quiero saludar a los compañeros, los amigos que están aquí, muchas personas conocidas y queridas, ingeniero Hinoa, Magdalena Lizardo, doctora, un placer, tenía unos días que no nos veíamos, ¿verdad? El profesorado del INTEC, ¿verdad? El profesor Cordero, Meléndez y otros, y los colegas de GEID, del Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones, creo que al doctor Gilberto Reynoso, por acá, ¿verdad? Y otros más, pero quisiera tal vez dirigir más mis palabras a los más jóvenes que están entre nosotros, porque esperaría que ellos puedan ser los portavoces de estos mensajes en lo adelante. Yo quisiera concentrar mis ideas que quiero compartir con ustedes en la gobernanza, en la gestión del agua, que es el tema que estamos discutiendo hoy. Y yo quiero proponer que veamos la gobernanza en 10 dimensiones o elementos, 10 dimensiones y elementos. El número 1 es el institucional.
necesitamos desarrollar capacidades en las instituciones. Sin instituciones capaces no será posible poder gestionar el agua, ni el agua de servicio, ni el agua como recurso, ni los riesgos asociados al agua. Sin instituciones con capacidades, y eso implica varios aspectos que estaré mencionando más adelante también, y un aspecto fundamental es la formación de recursos humanos. El problema que tenemos en las instituciones públicas que se dedican al agua, responsables de alguna manera de la gestión del agua, es el relevo generacional. No hemos atraído suficiente talento joven para que tomen la antorcha de los ya más maduros, que estaremos saliendo en unos años, ¿verdad?, de estos escenarios. Entonces es importante que se trabaje en el relevo generacional, la formación de recursos humanos es fundamental. En estos días me pidieron elaborar una propuesta de un presupuesto para un proyecto que llevará un componente de gestión del agua del Banco Mundial. Mira, tú tienes 7.5 millones de dólares y hay 6 elementos: seguridad de presa, capacitación, sistema de información, marco legal, bueno, varios elementos. Y yo presenté una propuesta con más de 2 millones de dólares a la capacitación, porque yo creo que la capacitación realmente, la educación, debería ser la prioridad en nuestros días para el sector agua. También creo que dentro del aspecto institucional hay un descuido con la investigación, y la investigación no solamente desde el punto de vista hidrológico o hidráulico, o de hidráulica marítima, o de hidrogeología, o climatología, meteorología, también hay que cruzar los elementos sociales. Si lograran meternos en el cerebro cómo manejar bien la basura a todos los dominicanos, yo pienso que viviéramos en un país mejor. Y si la investigación nos puede ayudar a acercarnos a eso, sería muy bien. Bien, número 2, la dimensión legal, las reglas de juego, los reglamentos. No siempre necesitamos una ley la más perfecta y la más novedosa. A veces hasta con la misma viejita podemos manejar si hay voluntad de implementación de la ley. Si hay una autoridad con un poder creíble y una amenaza de sanción también creíble, yo pienso que podemos avanzar en el aspecto del marco normativo, sin olvidar que a veces dictamos las leyes y los reglamentos quedan para años posteriores y quedan colgando por ahí, y luego la ley no se puede aplicar, no se puede implementar. Y yo tengo una pequeña apuesta a que cuando aprueben la ley de agua, lo vamos a celebrar en grande ese día, y al otro día vamos a hacer, como dicen los americanos, business as usual, porque la inercia de la inacción y de la laxitud en la aplicación de las leyes tal vez sea más fuerte que la nueva ley de agua. O sea que ojo con este asunto. Número 3, está el tema de estrategias y políticas. Tenemos, por suerte, la Estrategia Nacional de Desarrollo, y ese es un elemento importante que al menos nos da un marco de orientación, de dirección, ¿verdad?, hacia dónde debemos ir. No hay tantísimos elementos en materia de agua, pero bueno, también están los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una referencia internacional, pero necesitamos realmente tener políticas y estrategias. Número 4, la implementación de la regulación del agua en el espacio, a nivel del territorio. Creo que una vez se ponía de moda un lema de buscar soluciones locales a problemas globales. Y ciertamente a veces las instituciones concentran en sus sedes información, capacidades, pero a nivel del territorio esas capacidades son más disminuidas. Entonces, hasta que no tengamos esos vínculos territoriales establecidos y dependencias a nivel del territorio, los vínculos con las alcaldías, pues realmente vamos a estar un poco por debajo en la implementación. Quinto, el aspecto social, y esto incluye la participación, y hay que estudiar bien la participación. Tenemos distintos casos. El profesor Meléndez hablaba de los acueductos manejados por
asociaciones rurales que INAPA estuvo promoviendo y todavía entiendo que promueve, el caso del INDRI y las juntas de regantes, que siempre lo señalo como el esfuerzo pionero más genuino de la democracia participativa y la descentralización, y el ingeniero Gilberto Reynoso es uno de los padres de esos procesos, de modo que yo también mi reconocimiento a su labor desde entonces hasta ahora. Pero ese aspecto de focalizar acciones, la educación social, la educación, ya no la educación formal, a nivel terciario, sino también la educación a las comunidades. También tenemos experiencia con el programa Cultura del Agua y otros programas parecidos, el Vigilantes del Agua, creo que en la CAS tenían una vez un programa. Tenemos también otro aspecto, bueno, vamos por 5 ya. El tema de los organismos de cuenca todavía es un tema, un desafío, y yo pienso que tal vez no ha podido enraizar bien porque no hemos definido cuál es el interés que uniría a esas personas. Sin embargo, las juntas regantes están operando desde el año 1987, algunas, y se mantienen, y se sostienen, y tienen credibilidad, y tienen poder de convocatoria, y tienen poder de articulación. Entonces, tenemos que estudiar por qué unas cosas funcionan y otras no. No que las juntas regantes funcionen a la perfección, pero digamos hay elementos y lecciones importantes que aprender. Número 6, el aspecto comunicacional. O sea, para la gobernanza es importante tener esa estrategia comunicacional, saber cómo comunicarnos los problemas del agua. ¿Hay periodistas aquí? Están allá afuera. Qué bueno. Una broma. No, porque si habláramos 6 personas aquí, ellos van a citar al más fatalista, al más estridente. O sea, el que pronostique que pasado mañana se va a acabar el agua, bueno, ese es el que ellos van a citar. Entonces, tenemos que aprender la lógica de comunicación de los comunicadores y los periodistas y ver cómo nosotros podemos también transmitirle algo de nuestra lógica a ellos. Y hace unos años, 2011, realizamos un seminario internacional aquí en el país sobre periodismo y el agua. Y comprendimos cómo a veces los que estamos en instituciones públicas nos enfadamos cuando los periodistas publican algo que no fue lo que dijimos exactamente o no es la realidad actual, pero bueno, esa dinámica comunicacional hay que aprenderla y tenemos que vincularlo. La UNESCO hizo una investigación de cómo la prensa escrita maneja el tema del agua. Cuando el agua sale en primera plana, cuando sale en la última página y en una reseñita chiquitita. ¿Y por qué razón? Y bueno, y eso tenemos que aprenderlo del tema de estrategia comunicacional, que lo propongo también como uno de los 10 elementos de gobernanza que le estoy vendiendo. El tema de información, el tema de monitoreo, medición, bueno, ahí yo creo que vamos en descenso en materia de la densidad de estaciones climatológicas, hidrométricas, de calidad de agua, los pozos de observación, doctor Damirón, los pozos lo estamos abandonando todo eso. Entonces, a veces yo escucho hablar de cambio climático y variabilidad climática, pero bueno, ¿y cómo lo vamos a medir? Entonces, es un tema que hay que invertir en los sistemas de información y lo vinculo también a la participación, porque la participación es buena, pero la participación informada es mucho mejor. O sea, cuando los actores del territorio, los actores clave, los interesados participan, pero teniendo información fiable y transmitida también en formas que ellos pueden valorizar y puede apelar a ellos, también será mucho mejor. Pero el tema de medición y los sistemas de información. La tecnología, número 8, la tecnología. Nosotros los que somos análogos, ¿verdad? No podemos ya dar ese salto, por eso apelo a los jóvenes que puedan hacer ese aporte dentro del sector agua con la tecnología que existe y se ha aplicado y creo que se seguirá aplicando. El noveno aspecto o dimensión es el tema de manejo del riesgo. Bueno, aquí tenemos al profesor Mancebo que conoce mucho del tema, pero el tema de los riesgos asociados al agua, incluyendo lo de contaminación, ¿verdad? Porque podemos tener riesgo por derrames, de sustancias que afecten el agua y todo eso puede afectar. Y por último,
la dimensión económica financiera del agua. Y bueno, y el vicerrector académico señaló que es economista, ¿verdad? Yo tengo mucha simpatía por los economistas y creo que pueden hacer grandes aportes y lo están haciendo desde el tema tarifario, la estructuración de las tarifas. Pagamos 4 veces más en una pizza que lo que pagamos el servicio de agua en un mes. Entonces, debemos ver las formas de cómo poder reconocer el valor del agua en distintas maneras. Las cuentas nacionales del agua, eso fue un esfuerzo que entiendo yo que no se ha mantenido. El tema de la valoración del agua, no solamente ecosistémica, pero también del tema para la producción, ¿no? ¿Qué significa el agua para la producción? Y hay tantos temas de investigación para el vicerrector de investigación, agua y pobreza, cruzar la pobreza, los mapas de pobreza con la lluvia, por ejemplo. Yo lo he intentado, claro, la lluvia no va a explicar toda la pobreza, y como dicen que la pobreza es multifuncional, pero también la pobreza, ese polinomio arrastra también temas del agua, los servicios de agua, si hay agua en el patio, hay agua dentro de la vivienda, etcétera, para calificar la pobreza. Pero si yo pudiera desagregar eso y poner la parte de ingreso y algunos otros aspectos con pobreza, bueno, esos son temas, agua y empleo, y se han hecho investigaciones en otras partes del mundo, de modo que eso es importante. ¿Cómo compartir los beneficios? Si hay producción sobre el agua, bueno, ¿cómo yo comparto esos beneficios con la sociedad y las comunidades? El valor del sedimento. El sedimento tiene valor, bueno, es difícil extraerlo de las presas, pero el valor que tiene es que yo no tenga que construir otra presa porque ya la que hice se me llenó de sedimento, o yo no tenga que recrecerla. Bueno, en la presa de Sabana Yegua se recreció 5.9 metros máximo de óleo, ¿verdad? Fue así, 5.9 metros de alto, no solamente por el tema del sedimento, pero digamos, ese sedimento, ese primer sedimento tiene un valor. Mejor es de manejar la cuenca que luego tener que invertir para sacarlo, que es prácticamente económicamente inviable, y podríamos hacer mucho más. Esos son los 10 elementos, las 10 dimensiones de gobernanza que les propongo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al ingeniero José Raúl Pérez del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Proseguimos ahora con el ingeniero Juan Mancebo. Ya había leído un poco su semblanza, solo reiterar que él es el director del Departamento de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. Él ahora hace su exposición, su reflexión sobre el tema que estamos planteando en el día de hoy. Muy buenos días. Gracias a INTEC por la invitación y saludo para todos. O sea, hay muchas personas conocidas y a la nueva generación. El tema es agricultura, agua y cambio climático. La agricultura, hay una frase de Leonardo da Vinci que dice que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. O sea, Leonardo da Vinci. El sector agropecuario de República Dominicana dedica 2.6 millones de hectáreas y existe unos 241.956 dominicanos y dominicanas que se dedican al sector de la producción. Es un sector importante. Ese sector aporta un 8% del PBI conjuntamente con ganadería y representa el 14% del empleo, genera empleo a nivel rural. Aunque tenemos, a nivel rural genera bastante empleo. El sector es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, aunque la agricultura genera calentamiento global. A nivel global produce el 24% de las emisiones. ¿De qué forma se producen esas emisiones? A través de la ganadería, por la fermentación hemetérica del ganado, el estiércol. El cultivo de arroz produce una gran cantidad de metano
por la decomposición de la materia orgánica en el suelo, se emite metano. Los desechos agrícolas que se queman muchas veces en lugar de incorporarse al suelo producen, pero también la agricultura es muy susceptible al cambio climático. De acuerdo a FAO, en el 2010, la agricultura aquí consume 7.156 millones de metros cúbicos, de lo que el sector agropecuario utiliza 5.715 millones y 4.800 millones de riego, y son 836 millones de ganadería. La ganadería consume bastante agua. El ingeniero Gilberto Reynoso, presente acá, decía que el 70% de la oferta de agua para riego del sector agrícola de la República Dominicana, y se maneja muy deficientemente el sector. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué usamos nosotros? El riego por inundación. O sea, y al usar riego por inundación se desperdicia mucha agua. Gran parte de agua se infiltra, sube el nivel freático y puede dañar los suelos, incluso producir salinización de suelos. Esta es una gráfica del 2010 del consumo de agua por sectores relacionado con Haití. O sea, si vemos, Haití tiene muy poca oferta de agua en realidad, ¿no? La disponibilidad de agua, de acuerdo a FAO, en el FAO Aquastat, que uno puede entrar, República Dominicana tiene 23.498 millones de metros cúbicos por año, lo que implica una disponibilidad de 2.249 metros cúbicos por persona, ¿no? Por habitante, eso al 2020. Según un proyecto, hay déficit de un 40% a un 104% en algunas regiones. Nosotros tenemos en el país muchas regiones que son secas. Tenemos el noroeste, parte del suroeste, donde siempre hay problemas de sequía, aunque este año ha llovido prácticamente en todo el país. Hemos tenido bastante agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, para el asunto del riego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo manejamos eficientemente el riego? Tenemos que cambiar la tecnología, como introducir nueva tecnología, como decía Raúl. Riego por goteo, riego por micropresión. Estos son los distritos de riego a nivel del país, que ya el profesor Martín presentó algo para... El cambio climático, según el IPCC, o sea, y todos los modelos que se han realizado, el problema del agua a nivel global será muy afectado por el cambio climático. ¿Por qué? Por incremento de temperatura, evaporación, una serie de todos unos procesos. Y esos han sido observados, son observaciones que se han hecho por varias décadas. Entonces, el problema de sequía, que es un problema serio, si ustedes se recuerdan, en el 2015 el país tuvo una gran sequía. Tuvimos serios problemas en la línea noroeste, principalmente en el suroeste, donde murieron una gran cantidad de animales por falta de agua. Y que el gobierno tuvo que ir en auxilio de los ganaderos, llevarle agua en camiones y llevarle alimentos para el ganado. Entonces hay todo un proceso de monitoreo y alerta temprana, los sistemas de alerta temprana, que es algo que se quiere, hoy se habla mucho a nivel de todo. Sistema de alerta temprana no solamente para la sequía, sino sistema de alerta temprana para huracanes, para todo lo que sea la gestión de riesgo. Evaluación de la vulnerabilidad de impacto y la mitigación y la reparación de respuesta para el asunto de la sequía, que es un problema que nos afecta anualmente en varias regiones del país. En el 2015,
los países se comprometieron con el Acuerdo de París. Fue un acuerdo firmado por todos los países, 195 países, a enfrentar el cambio climático y que la temperatura del planeta no pase de 2 grados centígrados. Es algo no fácil de cumplir porque los países desarrollados siguen emitiendo y las emisiones, en lugar de reducir, se han ido incrementando. Y dentro de ese acuerdo hay lo que se llama los NDC, las contribuciones nacionales determinadas, o sea, donde cada país se compromete a reducir una cantidad de emisiones. En el caso de República Dominicana, nos hemos comprometido a reducir un 25% de las emisiones del país, de las cuales un 20% sería con fondos internacionales, el gobierno contribuiría con fondos para reducir un 3% y un 2% al sector privado. ¿Cómo enfrentamos el cambio climático? Con la mitigación y la adaptación. La mitigación no es nada más que la reducción de emisiones. Es muy fácil la reducción de emisiones en el sector energético, por ejemplo. Cambio de combustible puede implicar una reducción de emisiones significativa. La hidroeléctrica, no hay emisiones en la hidroeléctrica. Y la adaptación son estrategias para reducir los impactos del cambio climático, ajustes realizados en los ecosistemas naturales y humanos. La respuesta a los estímulos climáticos y sus efectos. O sea, que con la adaptación, ¿qué yo tengo que hacer? Enfrentar la vulnerabilidad y cómo lograr estabilizar esa vulnerabilidad que no me afecte. Estos son los modelos de República Dominicana. La mitigación agresiva y se mantiene el ritmo de emisión actual. Si se mantiene el ritmo de emisión actual, ¿qué pasa? Vamos a tener un calentamiento y la temperatura pasaría de los 2 grados. Y si eso no sucede también, habrá una disminución. O sea, si se mantienen las emisiones, también vamos a tener problemas con los recursos hídricos. Habrá una disminución en las lluvias. Entonces, República Dominicana, de acuerdo a los modelos, se espera que para el 2050 la temperatura se puede incrementar entre 1 grado a 3 grados y para el 2070 de 2 a 6 grados. Eso es un modelo, puede que suceda como no suceda, pero son modelos matemáticos. Y la precipitación podría reducirse un 15% en el 2050 y un 17% en el 2070, de acuerdo al modelo. Esto es los impactos de adaptación al cambio climático que el IPCC, el último documento del 2022, que dice que los impactos será a todos los niveles, va a afectar todos los sectores, agricultura, salud, educación, y van a desaparecer incluso algunas especies. Ya dije, la agricultura contribuye al cambio climático. Estas son algunas medidas de dónde provienen los gases de efecto invernadero en la agricultura. Producción agrícola, la fermentación hemitérica, manejo de estiércol, como yo dije anteriormente, la deforestación, el cultivo de arroz. Estas son algunas medidas que se pueden tomar en la agricultura para reducir emisiones. Labranza de conservación, mejores prácticas agronómicas, gestión del nitrógeno. Los abonos nitrogenados se licivian, se van al suelo y dañan, o sea, afectan el agua subterránea. La gestión del agua en el arroz. Ahora mismo, con un proyecto del GEF, se va
con Bioarroz, que es la finca, donde están las fincas experimentales del Ministerio de Agricultura. Con ese hay unos fondos para implementación de nuevas prácticas en el cultivo de arroz, reduciendo el uso del agua. Sistemas silvopastoriles, biocombustible y gestión de residuos a nivel de la finca. ¿Cómo gestionar los residuos? Vamos a aplicarlo al suelo para mejorar la calidad del suelo y incrementar la cantidad de materia orgánica. Estos son algunos de los impactos que causa el cambio climático en la agricultura: mayor frecuencia de los extremos climáticos, pérdida de biodiversidad, pérdida de tierras fértiles, ciclo agrícola más prolongado, condiciones agrícolas más impredecibles, incremento de la presencia de plagas y enfermedades de transmisión y vectorial, y cambio espectacular en la distribución de la cantidad de especies y alimentos de origen marino. Estas son algunas medidas de adaptación que podemos tomar en el sector agrícola. La agroforestería, el gobierno dominicano ha hecho un gran trabajo en el suroeste del país, en la montaña. Se ha sembrado se ha reforestado con café y árboles maderables, donde a los mismos productores se les paga un salario para que ellos mismos atiendan los viveros y siembren su propia finca. Ha avanzado bastante eso. Producción agrícola en invernadero. Estamos consumiendo mucho de esos productos hoy en día. Mejoramiento integrado de plagas, manejo ecológico de plagas y sin uso de químicos. Reforestación y siembra de árboles en zona degradada y conservación de biodiversidad. Aquí hay una nueva metodología, la agricultura climáticamente inteligente. No voy a leer la definición, le voy a presentar qué significa. Un incremento sostenible de la producción y el ingreso, una mayor resiliencia al cambio climático y a la variabilidad climática, menor contribución agrícola al cambio climático, o sea, reducción de emisiones, agricultura de conservación, agroforestería y sistemas integrados. O sea, donde usted tenga en la finca, usted pueda tener de todo un poco. Ganado, peces, forestales. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares de este sistema? Aumentar la reforma sostenible, la productividad y el ingreso agrícola, mejorar la adaptación y crear resiliencia al cambio climático, y reducir y eliminar emisiones de gases de efecto invernadero. Contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria y los objetivos de desarrollo sostenible. Conjuntamente con Centroamérica hemos estado trabajando lo que se llama agricultura sostenible adaptada al clima en Centroamérica y República Dominicana. Sigue más o menos los mismos patrones de la agricultura sostenible, o sea, de la agricultura climáticamente inteligente. Aumento de ingreso y consumo. O sea, si persiste la tendencia de crecimiento de ingreso y consumo, la producción agrícola tendría que aumentar un 60% al 2050. De aquí al 2050 vamos a tener 9.000 millones de habitantes y un poquito más. Para satisfacer la demanda de alimentos y forraje, ¿cómo alcanzar la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático? Agricultura más productiva y con mayor resiliencia. Ya, estoy terminando. Estas son agricultura más productiva con mayor resiliencia. Todas estas variables tienen que enfrentar esa agricultura, todas esas variables que ustedes ven ahí. Deterioro de recursos naturales, cambio climático, variabilidad, riego sanitario y fitosanitario, riego humano, riego financiero, riego institucional y riego de mercado. O sea, muchas veces tenemos problemas con el mercado. El productor tiene el producto, pero los precios se caen. ¿Y qué hace? Pierde. Entonces hay un riego de mercado. La política de Estado en el sector
agroalimentario y el desarrollo. Tenemos la variabilidad del cambio climático, gestión integral de riego, mitigación, adaptación, medición de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Prevención y manejo de desastres, planes regionales de gestión de riego, estudio de vulnerabilidad y algunos ejes transversales como son el financiamiento y el seguro agrícola. El Ministerio de Agricultura aporta el 50% del seguro agrícola a pequeños y medianos productores. O sea, eso está vigente. Se quiere entrar ahora a lo que se llama seguro por índice, que es un seguro que se dispara si la temperatura aumenta 1 grado por encima de lo normal de una región determinada, el seguro paga. O si hay exceso de agua, por ejemplo, de lluvia, que sobrepasa el umbral de la media de esa región, el seguro paga automáticamente sin tener que ir al campo. Agrobiodiversidad, producción limpia y ordenamiento territorial. Finalmente, quiero que vean esto. Consecuencia de la actividad humana en el clima, el suelo y el uso del agua. La volatilidad de los niveles de la masa de agua, clima extremo, incremento de la temperatura, daño por inundación, descarga de capa de hielo, comercio global del agua, agotamiento y contaminación de agua, uso de la tierra, expansión de la zona árida, aumento del nivel del mar. Aquí tenemos problemas con lo que se llama intrusión salina, que el mar penetra y las aguas subterráneas se salinizan. Nueva contaminación difusa de la agricultura y la industria en la actividad doméstica y alteración de la corriente oceánica. Esto es un estudio de la Universidad de Brigham y la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos, apoyado por varios países. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Mancebo, director del Departamento de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. Bueno, y finalmente escuchemos la experiencia de 50 años en su ejercicio profesional en el área de hidrogeología e hidráulica. Invito al ingeniero Rafael Damirón Dixon, experto en esos temas. Bueno, yo quisiera, en primer término, agradecer al INTEC por brindarnos esta oportunidad de un agradable encuentro con mi profesor de hace muchos años, el ingeniero Johnson, no sé por dónde se ubicó, y por mi ex alumno también, el ingeniero Meléndez, de manera que lo del paso de la antorcha que el ingeniero citaba ha estado ocurriendo realmente. El ingeniero Johnson me la pasó hace 50 años. Yo se la pasé al ingeniero Meléndez y él se la está pasando continuamente aquí en INTEC para atraer a nuevos estudiantes y nuevos ingenieros al área de la hidráulica. Este ambiente donde se expresan tantas preocupaciones por el tema del agua, inevitablemente me hace recordar un argumento que mi buen amigo el ingeniero Romeo Llenás varias veces me ha expresado, y es lo dichoso que somos los habitantes de la Hispaniola de poder vivir en una isla cuyo relieve está compuesto por 4 cordilleras que la cruzan longitudinalmente, que en el proceso de ascenso de la isla dieron lugar a esos inmensos valles que tenemos, valles fértiles, ricos en cuencas y en recursos hídricos superficiales, hasta lagunas y lagos. Él dice que probablemente
No hay otra isla en el mundo que tenga esa riqueza orográfica que se traduce en abundancia de recursos hidráulicos. No solo de recursos hidráulicos superficiales, sino que ese proceso de emerger la isla y conformarse ese relieve durante cientos de millones de años también dio lugar a la formación de abanicos aluviales al pie de las cordilleras, de planicies costeras, producto de procesos litorales, a inmensos valles aluviales, todos los cuales contienen la parte del agua que no se ve, la parte del agua subterránea. Es decir, que somos ricos en recursos superficiales, pero también en recursos subterráneos, aunque no los veamos con tanta frecuencia. Quizás una de las mejores experiencias que tengo de estar en el campo buscando agua debajo del suelo es cuando un campesino de repente ve cuando un pozo comienza a botar agua y abre los ojos y no se imagina de dónde proviene esa agua, sin tener la idea que es la misma que llueve y que se infiltra y que finalmente podemos hacer brotar. Entonces hago esta reflexión porque cuando leí el documento, lo leí varias veces, en las 20 y tantas páginas de que consiste el documento, pude detectar 2 veces la palabra agua subterránea cuando se refería a la ley y una vez la palabra freático. Entonces yo pienso que este intento de INTEC de establecer una posición respecto a la problemática del agua, le hace falta un ingrediente que es el del agua freática, el de las aguas subterráneas. ¿Por qué lo digo? Porque es un componente importante. Nada más hay que pensar que casi el 40% del agua que consume la capital proviene de agua subterránea. El 100% del agua que consume la zona comprendida entre el río Yuma y el río, ya recordaré su nombre, toda la zona este, la zona turística de Punta Cana, Bávaro, Macao, se abastece totalmente de aguas subterráneas. El proyectado desarrollo turístico en la zona de Pedernales se abastecerá totalmente de aguas subterráneas. Y muchos proyectos agrícolas que tuve la ocasión de conocer cuando trabajé en el Instituto Agrario Dominicano, en el suroeste sobre todo, se abastecen también de aguas subterráneas. O sea que es un componente que no debe ser omitido en este documento y al cual debe dedicársele algunas líneas. Ese recurso, ese componente de nuestras aguas, las aguas freáticas, también están sujetas a riesgos. Ya mencionó el ingeniero hace un momento el riesgo de la intrusión salina, entonces es necesario recalcar la necesidad de que los acuíferos costeros se aprovechen en una forma adecuada. Se puede convivir con la intrusión salina. Es obvio para cualquier persona y para nosotros sobre todo que una de las finalidades de represar los ríos, una de ellas es evitar que las crecidas se pierdan en el mar. Sin embargo, nuestros acuíferos costeros permanentemente, 24/7, están desaguando agua dulce hacia el mar, sin que haya una política definida de aprovechamiento de esas aguas, como hacen los israelíes, que no dejan escapar ni media gota que se vaya hacia el mar. Existe además el riesgo de sobreexplotación de esos recursos, entonces es necesario recalcar la necesidad de una política de control de la explotación de nuestros acuíferos subterráneos, ¿verdad? Y otro riesgo importante que tiene ese ingrediente de nuestros recursos hidráulicos es la contaminación. Y el caso más patente es el de la capital dominicana, donde ha habido un crecimiento vertical. En un solar donde vivía una familia, ahora viven 50 familias en un edificio de 25 pisos. Y las aguas residuales, todas se vierten en el subsuelo. Mi profesor y mentor,
el ingeniero Carlos Miranda hace muchos años, cuando hicimos una tesis en la universidad evaluando la calidad de las aguas subterráneas en la capital. Y yo le preguntaba la razón por la cual de 200 pozos que habíamos inventariado, solamente 2 aparecieron contaminados, en 1978. Él me decía, es que el acuífero del subsuelo de la capital tiene un poder de dilución tremendo. Si ese trabajo lo hiciéramos ahora, encontraríamos una imagen totalmente diferente. En estos días me preguntaron qué yo pensaba acerca de eso, y yo le dije, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar en forma de una epidemia, de cólera o lo que fuere. Entonces hay que poner atención al aspecto contaminación también. Y también en este caso tenemos un grave problema de conciencia. Peor que con las aguas superficiales, porque las aguas superficiales las vemos y puede ser que al verlas contaminadas, pues se nos cree la preocupación. En el caso de las aguas subterráneas nos damos cuenta cuando las estamos tomando. Entonces es importante que ese problema de conciencia no solamente se trate de paliar en la mente de la población, sino en el trabajo de las instituciones. A mí me tocó a principios de los 70 construir los campos de pozos del este de Santo Domingo, y 20 años después nos llamaron para reconstruir la red de control que había sido abandonada. Eso fue 95, 96. Bueno, pues ahora, 20 años después, nos llamaron de nuevo para reconstruirla otra vez, porque otra vez volvió a ser abandonada. Y ese problema existe también en las redes de control de la precipitación, en los aforos de los ríos. Tenemos muy poca cultura de recolectar datos que son importantes cuando se nos presenta la necesidad de anticipar lo que va a suceder en cualquier proyecto de aprovechamiento. En el texto se dice, ¿verdad?, que las obras hidráulicas no producen agua, pero nos permiten aprovecharla. Y para poder aprovecharla necesitamos la información que nos produce el monitoreo. Entonces hay que hacer énfasis en la necesidad de que el monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas se mantenga, aunque no haya ningún proyecto en el futuro inmediato. Otro gran problema que tenemos, sobre todo en el sector de las aguas subterráneas, es la escasez de personal calificado. Es necesario incentivar en todo lo que es la especialidad de la hidráulica, incentivar a las nuevas generaciones para que se inclinen hacia esa especialidad. Y el otro gran problema que ya sí está mencionado en el documento es que el marco legal que rige el control y el uso de las aguas subterráneas es muy viejo, es del año 69. La ley se revisó y se hizo un esfuerzo por un equipo multidisciplinario en el año 2000. Se redactó, hasta se imprimió, sin embargo, no ha sido promulgada, no sabemos por qué. Realmente no sabemos cuál es la razón. Entonces yo pienso que esta iniciativa del INTEC es muy loable. Creo que debemos sentarnos a ponerle algunos parchos, como he mencionado, sobre todo en esa parte de los recursos hidráulicos subterráneos. Pienso que debemos felicitar esa iniciativa y participar con entusiasmo a producir un documento que sirva como base para ese esfuerzo que tenemos pendiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al ingeniero Rafael Damirón Dixon, experto en hidrogeología e hidráulica, por sus apreciaciones. Y como él bien dijo,
Después de este receso que vamos a tener ahora, vamos a trabajar en las mesas. Así es que voy a repetir los temas de cada mesa para que vayan decidiendo a cuál se van a unir, porque el objetivo es, como decía el profesor Meléndez y el doctor Barrios, enriquecer el documento del INTEC con los aportes que ustedes puedan hacer. Mesa 1, agua potable, saneamiento, agricultura, un derecho a una transformación eficiente. Mesa 2, recursos hídricos, agua y energía. Mesa 3, marco legal e institucional. Y la mesa 4, adaptación climática. Les invitamos ahora a un refrigerio, unos 15 minutos que no pasen, 14 minutos que no pasen de 15. Así es que disfrútenlo y regresamos a trabajar en las mesas.